Bueno, es para mí un privilegio estar aquí después de una pausa, pongámoslo así, de 3 años. Espero que no se repita, sino que pueda venir más veces. Y bueno, siempre es un privilegio y un gozo ver caras conocidas, como decía la persona que estaba presidiendo. Yo estuve aquí en esta iglesia en 2012, ya hace 12 años, que estuve viniendo pues literalmente todos los domingos, ayudando sobre todo en el ministerio de la predicación de la palabra. Y bueno, estoy otra vez aquí y vamos a meditar el día de hoy en Deuteronomio capítulo 4. He titulado el sermón como una pregunta retórica, titulado ¿acaso algo más grande que esto ha pasado? Siempre es bueno poner el libro en su contexto, y el libro de Deuteronomio es realmente el último testimonio que da Moisés antes de morir. Moisés es un hombre que fue levantado por Dios para sacar al pueblo de Egipto. Es un hombre que en este texto ya tiene 120 años. Deuteronomio menciona, es la colección de sus últimos 3 sermones, donde él trata de persuadir a toda la generación, todos los menores de 20 años que cruzaron el Mar Rojo en seco, acerca de lo que va a pasar cuando entren en la tierra prometida. Y algo peculiar que veremos es que Moisés hace una serie de persuasiones al pueblo mencionándoles que Dios va a ser fiel con ellos. En este texto que vamos a leer los versos 9 y después del 32 al 40, Moisés va a hacer una serie de preguntas retóricas. Y la pregunta retórica es, ¿acaso algo más grande que el evento del Éxodo después de la creación ha acontecido? Y una y otra vez quiero que veamos en estos textos que vamos a leer cómo Moisés apela a los sentidos. Una y otra vez Moisés le va a decir a la segunda generación que cruzó el Mar Rojo en seco, les va a recordar que ellos han visto con sus ojos y oído con sus oídos todo lo que Dios ha hecho en Egipto. Nadie les tiene que contar las cosas que han acontecido. Ellos han sido testigos oculares. Incluso han palpado la montaña, el monte Sinaí que está humeando. Pero vamos a ver el problema. Este sermón va a tener 3 puntos principales. Vamos a ver cómo Moisés va a mencionar la creación y redención. Después veremos el problema que va a presentar Moisés. Y el tercer punto es la respuesta al problema. ¿Cuál es el clímax de la historia? ¿A qué nos quiere llevar Moisés en este texto? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, verso 4, resume en un solo verso todo el Antiguo Testamento. Y el apóstol Pablo en Romanos 15, 4 dice lo siguiente: porque las cosas que se escribieron antes, y está escribiendo a la iglesia, para nosotros se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Veremos también cómo hay preguntas que quedan a veces en el olvido, pero Dios no las olvida y las responde de forma contundente. Y vamos a ver que hay algo más grande que el evento del Éxodo que iba a acontecer. Antes de empezar con la lectura y meditación de la palabra de Dios, oremos que el Señor nos bendiga en esta mañana. Padre, gracias por la bendición que tenemos de estar aquí, adorando tu nombre en libertad. Y te pido, Padre, que en este día tú nos des ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Te pido, Padre, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Señor, guíanos por medio de tu Espíritu Santo, para que así podamos comprender las maravillas de tu ley. Señor, sé con nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Deuteronomio 4, verso 9, y después saltamos al verso 32. Esta es la palabra del Señor. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto,
ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Amén. Aquí termina la lectura de la palabra del Señor. 3 puntos principales que veremos. El primero es la creación y redención. Si se fijan, Moisés una y otra vez está apelando a los sentidos del pueblo de Israel. Menciona en el verso 9 que no olvide las cosas que tus ojos han visto. En el verso 33 en adelante empieza a hacer una serie de preguntas retóricas. Si ha habido otro pueblo como Israel que ha visto las cosas, las grandes maravillas y las plagas que pasaron en Egipto. Si ha habido otro Dios que ha sacado a un pueblo de en medio de otra nación, ¿con qué? Con pruebas, señales, mano poderosa, con guerra. Todos los menores de 20 años que cruzaron el Mar Rojo en seco van a entrar en la tierra prometida. Todos los mayores de 20 años que cruzaron el Mar Rojo en seco van a perecer. La única excepción va a ser Josué y Caleb. Y en este texto, las únicas 3 personas que quedan, mayores de 20 años, son Josué y Caleb, que van a entrar, y Moisés. Pero a Moisés no se le va a permitir entrar en la tierra prometida. Es por eso que en el libro de Deuteronomio vemos los sermones que presenta Moisés, la última persuasión al pueblo para que no se olvide del Señor. Y si se fijan, lo que está haciendo Moisés, aparte de apelar a los sentidos, es mencionar que después del éxodo y la creación no ha habido nada más grande que pueda acontecer. El mismo Dios que creó al pueblo es el mismo Dios que lo puede salvar. Y después de la creación no hay nada más grande que el evento del éxodo. Dios ha sacado al pueblo de Egipto. Dios les ha dado el maná. Dios los ha alimentado durante 40 años. Sus ropas no han perecido, no han envejecido. Y esto nos lleva a la cuestión importante de que entonces, si Dios se ha portado así, por lo tanto, la fe y la obediencia debería de ser algo sencillo. Dios no ha faltado a su palabra. Y vemos aquí el Evangelio en Deuteronomio. Es muy interesante que cuando vamos al libro del Éxodo, vemos que Dios se le manifiesta a Moisés y se da a conocer por su esencia, por lo que Él es. Le da a conocer su nombre: yo soy el que soy. Y vemos que Dios le dice a Moisés lo siguiente: ve a Faraón y dile, Jehová me ha dicho, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ese Dios que nunca tuvo comienzo, que siempre ha existido y siempre existirá, se ha manifestado a Moisés claramente. Y Moisés va a Faraón. ¿Y qué pasa cuando va a Faraón? Va y le dice a Faraón: Jehová me ha dicho, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y el resto de la narrativa del Éxodo
tiene que ver con la pregunta que hace Faraón. ¿Quién es Jehová? Y una y otra vez, en el libro del Éxodo vemos que Dios va a obrar para que Faraón sepa quién es Jehová. Y que Dios va a obrar para que los egipcios sepan quién es Jehová. Pero ahora vemos que en el libro de Deuteronomio cambian las tornas. Y vemos que lo que se menciona es que a ti te fue mostrado todo esto para que supieses que Jehová es Dios y que no hay otro fuera de Él. Dios hizo todo esto con este propósito, que el pueblo de Dios lo alabara. Algo importante que no debemos de olvidar, hermanos, es que Dios se le manifiesta a Moisés 2 veces en 2 textos diferentes en el libro del Éxodo. El primero lo vemos en Éxodo 3, cuando Dios se manifiesta en medio de una zarza ardiendo que no se consume. Dios da a conocer su nombre, un nombre que tiene que ver con el hebreo, el verbo ser, estar, un Dios que nunca tuvo comienzo. Pero después, en otro texto, en el capítulo 34 del Éxodo, vemos que el contexto de ese capítulo es que Aarón ha hecho un becerro de oro y se ha cometido una idolatría terrible. Y Moisés teme que debido a esa idolatría la presencia de Dios huya del pueblo. Y es por eso que Moisés hace una petición a Dios: muéstrame tu gloria. Y Dios lleva a Moisés a una cueva. Y Dios desciende en su nube de gloria. Y Dios proclama su nombre de nuevo diciendo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ese es el Dios del Antiguo Testamento. Un Dios lleno de misericordia. Perdona 3 tipos de cosas: iniquidad, rebelión y el pecado. Y cuando vamos al Salmo 32 y al Salmo 51, vemos que es exactamente el mismo lenguaje que emplea el rey David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Perdona mi iniquidad, lávame de mis rebeliones y límpiame de mi pecado. David conoce quién es Dios. Y Dios se ha mostrado al pueblo para que sepan que Jehová es Dios y que no hay otro fuera de Él. Muy interesante el uso de las funciones de las preguntas retóricas, porque vemos que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es una forma didáctica de enseñanza. Incluso vemos que Jesús en el Nuevo Testamento responde con preguntas. Y yo siempre empleo un ejemplo de cuando a mí me gusta mucho el béisbol y jugaba los sábados cuando era más joven, hace ya bastante tiempo quizá de eso. Y recuerdo claramente varias veces que justo cuando ya estaba dando la vuelta al pomo de la puerta para salir a jugar, oí una voz de mi madre haciéndome esta pregunta: Arturo, ¿has limpiado tu habitación? Y vemos que la función de la pregunta es que la audiencia sabe la respuesta, sin necesidad de que la persona haga un énfasis. Y en este caso mi madre no tenía que hacer un énfasis porque yo y ella conocíamos la respuesta. Y es algo que te deja pensando. Y esta es la función de las preguntas que vemos una y otra vez en este texto. El pueblo sabe de primera mano todo lo que Dios ha hecho. Por lo tanto, la obediencia debería ser algo sencillo. Nada más grande que después de la creación se ha hecho es la salvación en el libro del Éxodo. Aquí está el mundo, cosas hermosas y terribles llegarán a pasar, no temas. Y aquí está una cuestión: todo parece sencillo y bonito, pero hay un problema. Y la pregunta es, y este es el punto 2, ¿cuál es el problema de todo esto? Justo casi al final de la obra,
En el último sermón que da Moisés, que empieza en el capítulo 29, Moisés vuelve a apelar al pueblo usando los sentidos de la vista y del oído. Pero hay un verso que quiero que veamos que refleja el problema que después hace eco en el resto de la narrativa bíblica. Moisés cita al pueblo antes de fallecer, capítulo 29. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel, toda la segunda generación de Israel, y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Y el verso 4 menciona el problema. Pero hasta hoy Jehová nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Qué fuerte es esto, ¿eh? Una cuestión que me impacta bastante cuando leemos las Escrituras y vemos los ejemplos en el Antiguo y Nuevo Testamento es lo siguiente, que muchas veces los milagros no necesariamente producen fe. Muchas veces los milagros no necesariamente producen fe. Vemos que Jesús alimenta a 5,000. Vemos que Jesús sana a 10 leprosos. Vemos que Jesús hace una serie de milagros y eso no se tradujo en una fe. Y el problema que tiene el pueblo, así como nosotros el día de hoy, es que nosotros no tenemos corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Esas tres cosas hacen eco en el resto de la narrativa bíblica. Vamos a ver ciertos ejemplos de esto. Vamos a Isaías capítulo 6. Un texto quizá conocido por varios de nosotros, utilizado mucho en campamentos evangélicos, en misiones. Recuerdo que yo fui a uno donde eran las camisetas que decían: heme aquí, envíame a mí. Pero quiero que veamos realmente la misión de Isaías y cómo esto va ligado a lo que vemos en Deuteronomio. Conocemos la historia. Isaías ve la gloria de Dios. Menciona que es un pecador. Vemos que Dios, por medio de un serafín, le toca los labios. Y quiero que saltamos al verso 8. Isaías menciona después de esta gran visión que oyó la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Pero la misión se ve a partir del verso 9. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Si se fijan, está enfocándose o está mencionando los tres elementos claves que hemos visto en Deuteronomio 29:4. Que el pueblo ¿qué? No tiene corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y si hay un libro que contiene milagros y milagros, y que incluso se repite el evento del Éxodo, donde vemos que el ángel del Señor aniquila todo el ejército de Asiria, es el libro de Isaías. En el libro de Isaías hay un éxodo repetido, pero Dios ya no salva al pueblo de Egipto, lo salva de manos del ejército asirio. Y eso no trajo fe. ¿Por qué? Porque el exilio va a ser inminente a causa del pecado. El profeta Ezequiel, que vive después de que Babilonia ya va a arrasar Jerusalén, menciona lo siguiente en el capítulo 12, verso 2 de su profecía. Y Ezequiel menciona lo siguiente: hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde.
Es un pueblo que tiene corazón de piedra, es duro de cerviz. Hay una imagen que siempre me ha impactado de El Padrino, y es, si no recuerdo mal, es en la tercera película, donde vemos cómo el personaje de Michael Corleone ya está harto, ya quiere dejar su vida, quiere dejar de hacer maldad. Y se encuentra con una persona y llega ese momento y es el punto de inflexión de su vida, es que finalmente se confiesa. Y dice todo lo que ha hecho mal en su vida, cómo ha matado a su hermano, cómo ha hecho lo inimaginable. Y esta persona está cerca de un riachuelo y lo escucha. Y le menciona una piedra y dice, mira, esta piedra ha estado en este río por años y siempre ha estado mojada. Y toma esa piedra mojada, la rompe y dice, mira lo que tiene por dentro. Esta piedra está completamente seca. Y así ha sido tu vida. Tú has estado en la iglesia, pero eso no ha significado absolutamente nada. Y esto nos lleva a nuestra realidad. Podemos estar aquí y podemos tener ojos para ver y no vemos, y tenemos oídos para oír y no escuchamos, y tenemos ese corazón de piedra que no ayuda a nada. En el libro de Job vemos lo siguiente. Conocemos la historia de este hombre. Y es un hombre que es realmente piadoso, un hombre de oración, y que en algún momento de su vida pierde absolutamente todo. Un hombre que de la riqueza pasa a la humillación total. Han fallecido sus hijos, ha perdido todos los bienes materiales, ahora tiene una enfermedad en la piel, y teniendo esa enfermedad en la piel, que es como una especie de sarna, llega un momento en que escucha a sus amigos que no le están ayudando en nada. Y ahora Job hace una serie de preguntas, no a sus amigos, sino a Dios directamente. Y estas preguntas están registradas en el capítulo 10 de Job. Y van ligadas a lo que hemos visto en Deuteronomio, en Ezequiel y en Isaías. Job dice lo siguiente: está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma, diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. Y vemos que las preguntas son directamente a Dios. ¿Te parece bien que oprimas? ¿Que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? Fíjense lo que dice el verso 4, pregunta de Job hacia Dios. ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos? Para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado. ¿Tienes tú, Dios, ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días, Dios, como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos? Es una pregunta que queda ahí en el aire. Pero lo increíble es que Dios va a responderle a Job con un rotundo sí. En el siglo XVI se crean diversos credos, diversas fórmulas o resúmenes de la fe protestante. Y hay un documento precioso que son los 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra. Y en el artículo 2 se define lo siguiente: Jesús toma un cuerpo, la segunda persona de la Trinidad toma un cuerpo del cual no se va a desprender de él jamás. Y vemos aquí la maravilla
de la encarnación. El eterno Hijo de Dios, que nunca tuvo comienzo, se humilla y toma un cuerpo humano para mostrar empatía hacia nosotros. Y Cristo toma un cuerpo de carne, con ojos de carne. Y Cristo puede mostrar empatía, ¿por qué? Porque fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Sabe lo que es el dolor, sabe lo que es el sufrimiento, sabe lo que es la muerte, sabe lo que es la traición, la pérdida de amigos. Y fíjense cómo empezamos a ver la solución. Así como vemos el problema del pueblo, vemos también cómo la Biblia empieza a manifestar esta solución que se necesita. Esta solución que se necesita se empieza a manifestar también por medio de los profetas. Vamos brevemente a Isaías 35. Porque a pesar de que Isaías menciona el problema del pueblo, Isaías profetiza acerca de la solución que va a venir. Isaías 35, versos 4 al 6. Decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. El Dios que te creó es el Dios que te puede salvar. Y aquí lo que estamos viendo es de que Isaías está profetizando la venida del Mesías. Dios mismo se tendrá que encarnar, Dios vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. ¿Qué vemos en los evangelios, hermanos? Que uno de los milagros más repetidos de los evangelios, ¿cuál es? Cristo da la vista a los ciegos. ¿Por qué? Porque el pueblo que veía no veía de forma espiritual. Y la ironía que vemos en los evangelios es que incluso alguien como el ciego Bartimeo sabe quién es Jesús. En el Antiguo Testamento hemos visto en Éxodo 34 cómo Dios se autodefine. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Y este ciego que no ha visto, oye que Jesús está pasando. Y cuando escucha que Jesús está pasando, fíjense lo que dice. Jesús, Hijo de David, ten misericordia, lo que es Dios en el Antiguo Testamento de mí. Y Dios tiene esa misericordia. Vamos a Jeremías, capítulo 24, verso 7. Esta es una profecía impresionante. Y le daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Vemos que esto va ligado a Deuteronomio 4. Que Dios hizo todo eso en Egipto para que el pueblo supiese que Jehová es Dios y que no hay otro fuera de él. Y vemos en Isaías que el Señor puede dar vista a los ciegos y ahora va a dar un nuevo corazón. Y esto también lo vemos en los evangelios. ¿Y dónde lo vemos, hermanos? Jesús ha resucitado en Lucas 24 y va en el camino de Emaús y se topa con dos de sus discípulos, los cuales no lo reconocen. Y Jesús, ¿qué hace con ellos? Les hace preguntas retóricas. Mismo lenguaje. Y vemos en Lucas 24 que Cristo les abre el entendimiento. ¿Y qué dicen los discípulos? No ardía nuestro corazón. No ardía nuestro corazón. Hay un nuevo corazón que el Señor da. Ezequiel 11,
menciona lo siguiente. Ezequiel 11, versos 19 al 20. Y les pondré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y le daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Imagínense, hermanos, el choque emocional al saber que el Creador y Redentor se encarna en la persona de Cristo, que toma un cuerpo del cual ya no se desprende jamás, y el Creador y Redentor se manifiesta a los hombres. Algo más grande que el evento del Éxodo ha acontecido. Cristo nos da ojos para ver, oídos para oír. En Deuteronomio 30, verso 6, vemos la última persuasión de Moisés. Y en ese capítulo, antes del verso 6, vemos cómo Moisés llama al arrepentimiento. Y llama al arrepentimiento, y después de llamar al arrepentimiento, miren lo que Dios puede hacer por el pueblo. Versos 5 y 6, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredarán tus padres, y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y el verso 6 es la clave, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Necesitamos un elemento externo. Así como Ezequiel menciona que no solamente habrá un cambio en el corazón, sino que Dios nos dará el Espíritu. Vemos la maravilla del plan de Dios para nosotros. Dios no solamente nos persuade, nos seduce. Abandonar esa vida llena de pecado, sino que Dios obra en ti. Y obra de una forma que se menciona y que menciona el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2. Vemos en Deuteronomio 30, verso 6, que Dios tiene que obrar, que Dios tiene que circuncidar el corazón del pueblo. Y fíjense cómo Pablo toma esta idea y leemos lo siguiente a partir del verso 10 en adelante del capítulo 2 de Colosenses. Y vosotros, iglesia, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. La circuncisión y el bautismo apuntaban a una realidad, pero no era la realidad en sí. Y esto lo vemos, hermanos, claramente cuando se celebra un bautismo. Y a veces hacemos y tenemos un lenguaje visual que no comprendemos en su totalidad. Cuando alguien se bautiza, vemos que incluso se viste de blanco, simbolizando que ha sido lavado por Cristo. Después vemos que esa persona viene y da una confesión de fe libre y pública para manifestar externamente un cambio interior que ya ha acontecido. Y luego el pastor o el ministro lo toma. Y fíjense que la persona se echa para atrás. ¿Por qué? Simbolizando que esa persona se está uniendo en la muerte y en la resurrección de Jesús. Porque Cristo con su muerte vence el pecado, pero con la resurrección vence la muerte. Por lo tanto, esa persona que se identifica con Cristo es más que vencedor. Se está identificando con las dos cosas principales que hizo Jesús. Se supone que esa persona está mostrando externamente lo que Dios ya ha obrado internamente. Y esa persona ya tiene ojos para ver, oídos para oír.
y un corazón para entender. El apóstol Juan, el discípulo amado, el único valiente de los apóstoles del Señor que estuvo con Cristo hasta el final, empieza su primera epístola utilizando exactamente las mismas cuestiones que presenta Moisés. Y fíjense cómo habla de Cristo y habla de los sentidos de la misma forma. Juan dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Con el nuevo nacimiento hay nuevas emociones, nuevos sentidos, sentidos espirituales. Podemos tener ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Y fíjense, hermanos, cómo todo tiene sentido. ¿Por qué el milagro más repetido en los evangelios es dar la vista a los ciegos? ¿Por qué Cristo, cuando habla parábolas, utiliza la frase el que tenga oídos para oír, oiga? ¿Por qué el Señor tiene que circuncidar nuestro corazón? Por esta realidad. La Biblia cobra sentido. Utilizo siempre una analogía, y quizá Daniel sabe de béisbol también. Pero cuando tú vas a ese deporte y no te enteras de nada, puedes sentirlo como un día perdido, ¿sí? Porque es un deporte que puede durar horas, y si no sabes las reglas del juego es horrible. Decía un amigo una frase que dice, esto es más aburrido que un juego de golf narrado en la radio. Pero cuando tú te enteras de las reglas y sabes el por qué el que lanza es el que controla todo y las señales y todo lo que hay detrás, lo empiezas a sentir un gusto y cambia todo. Lo mismo pasa en la vida cristiana. A mayor conocimiento de Dios, mayor deleite. Utilizando las palabras del tío de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y ahí tenemos un gran poder y una gran responsabilidad. Podemos responder a estas preguntas retóricas que plantea Moisés de la siguiente forma. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a la cruz de Cristo, ¿o se ha oído otra como ella? ¿Ha habido algo más grande que la cruz de Cristo y su resurrección? ¿Ha habido otro Salvador que ha llevado a gente de todas las naciones al Padre, muriendo por ellos, amándolos hasta el fin, intercediendo por ellos para siempre? Todo esto se nos ha mostrado a nosotros para que sepamos que Jesús es el Señor y que no hay otro fuera de Él. Debido al gran amor que Cristo tuvo hacia nosotros, murió por nosotros y resucitó al tercer día para darnos vida. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Cristo es el Señor arriba en el cielo y abajo en la tierra y que no hay otro fuera de Él. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y por esta gran realidad. Te pido, Padre, que tú nos aumentes la fe. Tú nos conoces, Padre, por medio de tu Hijo Jesús, que nosotros flaqueamos, que te necesitamos. Te pido, Padre, que tú nos sigas dando ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Sé con esta iglesia, Padre, y que siga siendo un lugar que siga llevando más hijos a tu gloria. Te lo pedimos todo
En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.